Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, padre, ¿cómo está? Bien, bien. Un gustazo. He podido chequear algo de tu rica propuesta en los artículos del Diario de la Nación, en todo. Fuiste premiado por Conex. Hemos estado también leyendo el texto, el libro, que es un esfuerzo interesante por establecer vínculo con el mundo de la cultura en la plenitud en la que ella nos regala y desde tu mirada, de tu perspectiva. Y tomo para iniciar nuestra conversación algo que pones al principio, Pablo, si me permitís, allí ¿Cómo no? en el prólogo, dice, la pianista Margarita Fernández me contó una tarde, una de las tantas tardes de conversaciones con la luz benigna de las 2 y algo, una historia de infancia. Salía a la mañana con su papá, con su padre, y el aire latía colmado de mariposas ya muertas. Margarita, triste y probablemente perpleja, se lamentó de que la vida de las mariposas fuera tan breve, literalmente efímera. Entonces su padre le explicó que no había semejante brevedad, que las mariposas vivían lo que tenían que vivir y que en ese lapso hacían lo mismo que hacían todos los hombres en los años que les son dados. La realidad de la historia comporta una alegoría de la relación que existe para mí entre la publicación, el medio periodístico y un libro. Me encantó y me parece que esto es el título del libro, lo pasajero y lo que queda, aunque me da la impresión que estás reconciliado con lo pasajero, es decir, con tus notas en La Nación, en lo periodístico, más breves, pero tan ricas como tu modo de profundizar la realidad y desplayarte en un libro. Bueno, en principio, muchas gracias por esta conversación. Es cierto lo que usted dice, hubo una reconciliación, Ujú. porque las columnas del diario, como está dicho ahí, están casi destinadas a ser efímeras, ¿no? Ujú. El diario mismo está destinado a ser efímero, salvo Así que luego es. se convierta en un objeto de investigación histórica. Sabes que la nota que contás allí me hace acordar una anécdota de Juan 23, un paréntesis nomás, ¿no? Porque vos No, por decís, favor. dura un día cuando mucho, porque viene su secretario personal, recibió una crítica muy grande, Juan 23, por haber recibido a Nikita Khrushchev en el momento más crudo, cuando saca Pachinterra, y le dice, y no le traen las críticas que recibía del Observatorio Romano. Y entonces él se da cuenta que el diario no le había llegado, le dice, te voy a decir una cosa, el diario dura lo que dura el tiempo que está en la pescadería, así que anda y tráemelo. Es que es cierto, es el destino último del diario es convertirse en envoltorio. Así es, me pareció genial y me acordaba de esa anécdota cuando leía tu texto. Ujú. Así es. Por eso yo hablaba de una reconciliación, porque yo siempre fui un poco renuente a la posibilidad de publicar en libro aquello que había sido escrito inicialmente para un diario. Entre otras cosas porque me parecía que Son el géneros apuro con distintos. el que uno escribe en el diario Claro. no siempre permite reflejar exactamente lo que uno quiso poner. Muchos de estos artículos fueron escritos ya sobre la hora de cierre. Yo tenía Claro. una columna semanal y no era mi única tarea, entonces por lo tanto en muchas ocasiones yo despejaba toda la tarea del día para poder dedicarme Ujú. a estas columnas. Y por otra parte me pareció una deslealtad reescribir todos Claro, esos textos, porque si claro. uno postula o propone la publicación de artículos periodísticos y después los reescribe como si fueran ensayos, ahí hay una ligera trampa. Por eso me resistía, y además porque yo no veía necesariamente la hilación de los ensayos o de los artículos. Uno va Claro, escribiendo semana a semana claro, y no es que está pensando con el horizonte de 3, 4 años cuáles son los temas que va a desplegar. claro. Pero finalmente sucedió que, Ágape, en este caso Gustavo Salvarredi, el editor, eh, encontró que el libro podía tener una unidad y Mm. ahí sí la tarea fue organizar en cierto modo los artículos. Y para mi gran sorpresa descubrí que eh, los ensayos estaban Que estabas vos en colmados ellos. de recurrencias y Claro, una de esas recurrencias era precisamente esta voluntad, pero para mí hasta entonces no necesariamente deliberada, la voluntad estaba, pero no es que la ponía en acción cada vez, de vincular eh, la fe con la cultura en un sentido muy amplio y más restringidamente con el arte. claro.
Claro. sin por eso que haya ninguna cosa apologética. Más Sí, bien sí. hay artículos que ni siquiera hay ninguna No, mención no. directa a la fe, pero sin embargo creo que Sí, están... ese es tu eh, trasfondo, Pablo, ¿no? exacto, Ese es tu eso trasfondo, ¿no? mismo, ¿no? Hay una nota allí muy bonita que leí referido a Ratzinger, ¿no? Sí, Pues muy bueno me pareció. La peregrinación en el desierto nos viene bárbaro para este tiempo de hablar de cuaresma este tiempo de Cuaresma, que claro. estamos viviendo, ¿no? Y la expresión de él, eh, esta expresión suya tan discreta, que la escribe en el Corriere de la Sera, la expresión de Benedicto, interiormente tomo un peregrinaggio verso casa. Estoy en una peregrinación interior a casa, ¿no? Y, Ujú. y esa vivencia suya de estar siempre en esa perspectiva. Y creo que, si me permitís, por lo que pones al principio, que lo dedicas a tu madre, que fallece en Sí, el tiempo en el que estás haciendo la recopilación de tus textos, de alguna forma ese texto de Benedicto te hace presente y te encuentra en casa, digamos, ¿no? Además, con el editor diciendo, ¿cómo no, Pablo? Hay una articulación entre tus textos y eso vale la pena decir, es tu casa. Eso es vos, digamos, ¿no? La casa es el lugar al que uno pertenece. sí, sí, creo que nunca había pensado en esa relación entre el texto sobre Benedicto XVI y la dedicatoria a Ujú, mi madre, que efectivamente fue a la casa del padre durante la recopilación del libro. Ella además era una lectora de esos artículos. Y por otra parte también habíamos hablado o hablábamos bastante sobre el papado de Benedicto ujú. en esa época. Un legado Eh, increíble, ¿no? Un legado increíble nos ha dejado. No, sí, y pensaba que claro, también esto es lo pasajero y lo que queda, ¿no? Porque evidentemente el amor de una madre queda y todo lo demás puede llegar a ser pasajero realmente. así es, así es. Y me alegro que haya mencionado además a Benedicto XVI porque él fue y sigue siendo, alguien que influyó muy decisivamente en algunos aspectos no solamente de la fe, sino del pensamiento, le diría, si me permite esta palabra, un poco más filosófico, ¿no? Ujú, Es como sí, si él hubiera ordenado una cantidad de lecturas que yo tenía y les hubiera dado un sentido que yo hasta entonces no había descubierto, ¿no? Bueno, es ujú. decir, Benedicto XVI o Ratzinger, antes no es que me lo hizo a mí, pero la lectura de Sí, sí, Ratzinger sí, para claro. mí organizó o puso las cosas de una perspectiva que yo hasta entonces no había descubierto todavía abierta, Y ¿no? que en el fondo Y en ese sentido, buscabas, ¿cómo? y que en el fondo tuyo la buscabas, a esa Exactamente, perspectiva, sí, claro. sí, sí, así es. Así que además de su tarea pastoral, mi gratitud, le diría, intelectual con Ratzinger es enorme. Ujú. Yo creo que la de todos, ¿no? En mayor Sí. o menor medida Sí, y yo le digo, debemos y la algo. grandeza, ¿no? Hay que ser Sí, muy grande para decir, yo doy un paso al costado y tener la mística en el corazón de su ser, digamos, ¿no? Porque en su relato de cuál es la razón final que lo mueve a abdicar a la cátedra de Pedro, es porque en un momento de oración siente que el Señor se lo pide, ¿no? Esto es parte de su biografía final, digamos, ¿no? Lo cual habla de un hombre que nos deja un legado en todos los sentidos muy importante. Quiero incluso un preguntarte, legado, perdón, sí, incluso un legado en la manera de entender la autoridad. Nadie quiere nunca renunciar a la autoridad y más cuando esa autoridad trae consigo el ejercicio del poder ujú, y Benedicto XVI sí, lo sí, hizo, sí, sí, increíblemente. sí, sí, sí. Pablo, contanos un Sí. poquito la lógica que le encuentra el editor y que te la hace entender a vos de los textos que articulás en tu libro. Eh, Empiezo con una anécdota porque este libro nació en la presentación de Ajá, otro libro de Ágape, un libro sobre Mozart que escribió Fernando Ortega. sí, Eh, entonces estábamos lo en la presentación, entrevistamos. bueno, justo estábamos en la presentación de ese libro y Gustavo Salvarrey se me acerca en ese momento y me dice, bueno, queremos o quiero que haya un libro tuyo también acá. Le digo, bueno, muchas gracias Gustavo, pero yo no tengo tiempo ahora de ponerme a escribir un libro. Estaba como tapado de tareas y de cosas y me dice, no, no, el libro ya está. Y le digo, ¿dónde está el libro?
Y me dice, no, el libro son los artículos que venís escribiendo. Y le digo, y ahí vino digamos, mi reticencia, Ujú. la que contaba hace unos minutos, Sí, ¿no? sí, sí. Y a partir de ahí, lo que hice fue ver, como les decía, de qué modo podía organizar. Por supuesto que fueron una gran cantidad de artículos, Ujú. no porque yo, digamos, me desentendiera de ellos, sino porque me parecía que no integraban el arco que yo quería que tuviera ese libro, ¿no? Claro. Y entonces, con ese respaldo, yo diría, y con esa confianza que me dio el editor, organicé el libro. Qué bueno. Después la publicación se retrasó por motivos diversos y finalmente salió a fin del 2019. Ujú. Pero también traté, además de si quiere decirlo así, de ciertos núcleos que Ujú. están relacionados con preocupaciones mías, sobre todo vinculadas a la filosofía del arte y la relación entre la filosofía del arte y la teología, hay también una serie de homenajes a artistas a los que yo quise mucho y les debo también mucho. Ujú. Les debo como espectador o como, en el caso de los músicos, como oyente de su arte, pero también les debo eh, porque me hicieron crecer. Qué bueno. Sin que por esto esos artistas eh, ni tuvieran fe ni habláramos de eso. Sí, sí. Creo que es una obviedad decir esto, pero creo que a veces hay, Semillas del verbo. hay semillas y Dios mismo actúa Así es. en las personas más inesperadas, o más Así es. impensadas, o más impredecibles. Vos sabés que Y eso, recién hablamos de y eso es una eso sorpresa. hablábamos de eso recién con Alejandro, que es el musicalizador, porque hicimos una nota sobre Pergamino, la relación de Pergamino con Atahualpa Yupanqui y los textos de Yupanqui, el valor teológico, filosófico, de pensamiento profundo, de pertenencia a la tierra, que no necesariamente están forjados de un ámbito de fe y cuánto regalan desde la poesía y desde el arte al pensamiento y a la espiritualidad, digamos, ¿no? Así que comparto plenamente. Así es. Bueno, y descubrir también eso fue una sorpresa para mí mismo cuando volví a leer los artículos, ¿no? Qué bueno, Y hay qué un bueno. detalle más que querría señalar sobre esto que para mí fue muy singular. Eh, yo publicaba esos artículos, me refiero sobre todo inicialmente cuando salían en el diario, yo publicaba esos artículos, eh, como dije antes, sin ninguna intención apologética, ¿no? Yo escribía sobre lo que Sí, tenía en la sí. cabeza en ese momento, sobre las lecturas que estaba haciendo, y después empecé a darme cuenta de que había lectores, algunos cercanos, conocidos, a veces incluso amigos, y otros que yo no conocía, que empezaron a llamarme la atención sobre esta presencia. Del misterio en la cosa misteriosamente la lejana, digamos. Eso por un lado, y también porque yo dijera directamente o entre líneas mi fe en esos artículos. Qué bueno. Y más curioso es esto, tuve amigos que me dijeron, bueno, yo no sé cómo te animaste a eso, qué valiente, como si fuera, como si hiciera falta valentía Claro, para decir en qué cree uno. Y claro, me sorprendió mucho porque finalmente sucedía eso, estamos en un momento que a claro, veces hay que tener cierta valentía o coraje para decir eso, pero yo nunca lo pensé de esa manera, ni creo que claro, haya una valentía ahí. Pero claro. otros, para mí Hay con inexplicablemente, naturalidad. por supuesto, sí, sí, lo advirtieron así. Claro, Y qué eso bueno, también me sorprendió mucho. qué bueno. Además no podía ser sino con naturalidad, porque como dije antes, muchos de esos artículos fueron escritos con tiempos muy perentorios. Y Periodi- a veces es la mejor manera de sí, hacerlo, ¿eh? sí, con los tiempos Descubrí que es la mejor periodísticos manera. que son siempre muy apretados, siempre muy, este, ¿cómo decir yo me pasa a mí cuando trabajo en las redes sociales, ¿no? Me toca hacer a veces el evangelio en un minuto, perdón por la Y las redes referencia, sociales ¿no? son un gran desafío también para Claro, eso. ¿cómo decir en un minuto cosas que tengan valor, peso, significado, que sean fieles a los textos? Bueno, todo un ejercicio el que nos pone la adaptación a las nuevas realidades. Es tan ¿Lo pudo sencillo, descubrir sí, enseguida, lo pudo hacer enseguida o llevó un tiempo no, no sé como si lo hago todavía, de- así que lo intento, no sé qué sale. Tiene mucha, ¿cómo se dice? viralización? Sí, viralización, pero no, la verdad que no podría yo ser el crítico de qué es lo que ocurre entre lo que quiero decir y lo que sale, así que Hmm. lo dejo en manos de los otros. Tan Cecilia y Viviana con nosotros,
te reciben también, Pablo, te ponen en contacto con lo que los oyentes dicen de distintos puntos del país en referencia al libro por la presentación que hemos hecho en esta breve conversación. Te saludan las Okay. chicas. ¿Cómo estás, Pablo? Buen ¿Qué día. tal? ¿Cómo estás? Buen día. Aquí te acercamos algunos mensajes. La verdad que la gente va manifestando sus ecos, sus impresiones, como Claudia de Mendoza. Dice, hola, bienaventurados, quiero el libro en el día de hoy. Hermosas perspectivas de la vida alumbrados por el misterio. Muchísimas, pero muchísimas gracias. También por aquí nos dice Agustín, buen día, soy Agustín de Pergamino, provincia de Buenos Aires. ¿Puedo participar del sorteo del libro? Sí, por supuesto, todos los mensajitos van a participar. Olga también dice, qué hermoso el diálogo, qué buena perspectiva. Muchísimas gracias Radio María, gracias Pablo, gracias Padre Javier, bendiciones. Carmen nos envía su comprobante de donación para la obra de María y también dice, aquí firme y me encantaría tener el libro. Cuánto que nos enseñan estos diálogos. Muchísimas gracias Radio María, me encantaría encontrarme con el libro. Bendiciones para ustedes. Irma nos dice desde Chacabuco. También Mariela desde Corrientes, Capital, nos dice, buen día Radio María, siempre en mi compañía, quiero participar del sorteo del libro, se ve hermoso, los quiero mucho. Qué profundo el planteo y cuánto para pensar. Muchas gracias Pablo, gracias Radio María, bendecido día para todos, nos dice Tomás. También por aquí nos dicen, me gustaría participar del sorteo del libro, gracias a todos, soy de Corrientes, Capital. También desde Corrientes nos vamos aquí a Ituzaingó y Gladys nos agradece también por el diálogo y se suma también para el libro. Bien. Uno más, Viví. Uno más por aquí, Mercedes desde el Libertador de Jujuy. Qué hermoso todo lo compartido en el día de hoy. Amo la radio, me acompaña y me alegra. Quiero participar del sorteo del libro. Bendiciones para todos. Gracias, chicas. Muchas gracias. Pablo, gracias, ¿no? Por este momentito de tu tiempo, que imagino que en fin de semana tendrás mucho para hacer, para ordenar toda tu tarea, regalarnos este tiempo, además del libro, para nosotros una bendición. No, yo le agradezco mucho, padre, por este rato, a la radio. No es frecuente poder hablar de estas cosas y en ese sentido creo que este espacio y el espacio de Radio María en general es ejemplar, así que les doy yo las gracias a ustedes. Te mando un abrazo inmenso, que tengas un buen fin de semana y que sea buena la Pascua también. Lo mismo, un abrazo muy fuerte también para usted y para todos. Gracias, muchas gracias. Bueno.